Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 20. Dice así, habla del Señor: hallazgo del libro de la ley. En el año 18 de su reinado, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía y nieto de Mesulán, al templo del Señor con estas instrucciones: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que el pueblo ha traído al templo del Señor y que han recibido los guardianes de las puertas. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo la obra de reparación del templo del Señor y a los que están reparando las grietas del templo, es decir, a los carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. Dile que no les pidan cuenta del dinero que se les confíe, porque ellos proceden con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tu siervo han escogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salum, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Ticba y nieto de Jarjás. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal del que se habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, he dicho: puesto que tú has prestado atención a las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de mí cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados y serás llevado a tu sepulcro en paz, y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. Palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Guíenos, Señor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos comprender, atesorar esta palabra y ponerla por práctica. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, estuvimos viendo algunas cosas que produce el avivamiento. Y una de las cosas que produce el avivamiento, lo vamos a ver en este pasaje, que el avivamiento produce un hambre por la palabra de Dios. El creyente se interesa por conocer la opinión de Dios. El creyente que está avivado con este fuego de Dios se interesa por conocer la opinión de Dios. Y aquí dice que el rey Josías en su reinado comenzó limpiando toda la idolatría que habían construido los reyes anteriores. Y el paralelo a este pasaje es el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34, y dice que a los 12 años Josías comenzó limpiando Judá y Jerusalén. Y cuando él tenía 18 años ya había limpiado, dice, la nación entera. Además, el rey Josías había ordenado la restauración del templo de Jerusalén, porque los reyes anteriores, lo vimos la semana pasada, que era Amón y Manasés, habían llenado de ídolos el templo. Y el templo, el hermano Díaz lo explicó hace tiempo atrás, que el templo representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Y era la representación de Cristo. Eso es lo que representaba el templo. Es por eso que en ese tiempo había solo un templo, no había más templos, era uno solo, porque así como hay un solo Señor,
había un solo templo. Es la representación de Cristo. Y ellos representaban entonces la presencia de Dios en medio del pueblo. Bueno, entonces el pueblo de Judá había profanado el templo llenándolo de imágenes prohibidas. Y Josías envía a su siervo Safán a dar órdenes al gobernador para hacer las restauraciones correspondientes del templo. Entonces ya es así que ordena sacar del dinero que se guardaba en el templo para comprar los materiales, para pagar la mano de obra de todos los que iban a intervenir, de todos los trabajadores en la restauración del templo. Y en esto el sacerdote del templo, que se llamaba Isías, se encontró con el libro de la ley dado por Dios a Moisés. Y dice en el versículo 8 que no solo le dio el libro a Safán, al siervo del rey, sino que se lo leyó. Y aquí, hermanos, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis hasta el Deuteronomio. Los 5 primeros libros, que era el libro de la ley. Y Safán se interesa por este libro, que escuchó lo que el sacerdote le leyó, o sea, estuvo harto rato escuchando la palabra de este libro. Y ese se lo lleva al rey Josías. Y además Safán, una vez que escuchó esto, se lo presenta al rey, se lo da al rey, pero no solamente le dice, pasó esto, sino que lo que hace, también se lo lee al rey Josías. Y como le dije, son alrededor, más o menos en mi Biblia, son 300 páginas que le leyó. Entonces debe haber estado, el rey Josías debe haber estado muy interesado en escuchar varias horas el relato de este libro. Y mire lo que hace Josías. Apenas escuchó las palabras de este libro, rasgó su vestidura, o sea, las hizo pedazos, porque entendió las escrituras. ¿Se acuerdan el primer sermón que dimos de cuando uno entiende las escrituras, qué pasa? ¿Qué trae? Arrepentimiento. ¿Qué es lo primero que trae? El entender la palabra de Dios. Trae arrepentimiento y trae pesar por el pecado, porque uno entiende que le ha faltado a Dios. Y Josías se lamenta por la maldad de la nación entera y cae en un profundo pesar porque entendió que la nación entera y él le habían fallado al Señor. Y después de esto, ¿qué hace Josías? Se preocupó. A Josías le preocupaba ahora saber la opinión de Dios. Le interesa saber qué es lo que dice el Señor. ¿Qué opinión tiene el Señor de nosotros ahora? Dice Josías. Y se pregunta, ¿qué sucederá ahora? Así que él envía a sus siervos a preguntar al Señor. El pueblo había fallado, el pueblo había faltado, el pueblo se había apartado del Señor para adorar imágenes hechas por los hombres. En el libro de la ley están descritas las bendiciones para quien practica las enseñanzas del libro, pero también están las maldiciones para quien no toman en cuenta el libro, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 28. Así que Josías envía a sus siervos a consultar a la profetisa, que se llamaba Hulda, para conocer la opinión del Señor. Y en este tiempo no estaba el total de las escrituras revelada, sino solamente estaban los 5 primeros libros del Génesis hasta Deuteronomio. Por lo tanto, la revelación escrita de Dios no estaba en su totalidad, no estaba completa. Es esta la razón por qué el Señor en ese tiempo levantaba profetas para dar a conocer al pueblo su voluntad, para reprenderlos, para enseñarles el camino y también para guiarlos. Y nosotros hoy en día, hermanos, tenemos la revelación escrita de Dios, pero la tenemos nosotros completa. Aquí está toda la revelación que Dios nos ha querido dejar. No necesitamos de profetas que nos indiquen el camino a seguir, porque todo lo tenemos acá en la Biblia. Los profetas de hoy son los predicadores que con mucho temor explican la palabra escrita de Dios. Y la mayor profeta que tenemos es la Biblia, porque ella nos revela el camino a seguir. Para que sea entendida por todos, tenemos que estudiarla. Pero la responsabilidad de querer conocer la opinión de Dios es de cada creyente. Todo aquel que ha sido salvado por Cristo necesita saber cuál es la voluntad de Dios, para dónde va mi vida, para dónde debo conducirme, para dónde debo dirigirme. Y solo la va a encontrar estudiando la palabra de ese Señor. Aquí están todas las instrucciones que el cristiano necesita saber. Aquí está revelada la voluntad de Dios para su pueblo. Está escrito todo lo que el Señor ha querido que cada uno de nosotros conozcamos y sepamos. Pero mientras
no abramos esta Biblia, mientras no leamos su palabra, mientras no leamos estas páginas, solo será un libro más. Y será como el libro de la ley que este pueblo había tenido guardado por mucho tiempo allí en ese templo. Y el libro siempre estuvo ahí, pero no había interés en conocer lo que este libro decía. Pero cuando el sacerdote prestó atención y leyó, fue cuando conoció la voluntad de Dios. Y hace una cosa muy interesante el sacerdote, decía, porque no solo lo leyó para él, sino que también lo compartió. Y es así cuando llega Safán, él le dice, encontré este libro, ¿y qué hace? Lo comparte, se lo leyó. Y este siervo Safán hace exactamente lo mismo que hace el profeta. Le entrega el libro al rey Josías y no solo se lo da, sino que también se lo lee. Compartió al rey. Y este rey fue tocado profundamente por la palabra y conoció la voluntad de Dios. Y se interesa ahora por conocer más acerca de Dios. Es como que se le abrió el apetito al rey por conocer la voluntad de Dios. El rey, podemos decir que el rey se reavivó, tuvo un avivamiento. Si bien estaba el rey ya haciendo grandes reformas en su reino, porque de alguna manera había sido avivado, de alguna manera había conocido a Dios, estaba trabajando en la obra de Dios, estaba, como dijo el hermano Elías el otro día, era la iglesia en aquel tiempo, el rey Josías estaba trabajando como la iglesia de ese tiempo, haciendo obras, pero ahora despierta un hambre por conocer más acerca de lo que el Señor quiere, tanto para él como también para el pueblo. Y nosotros podemos estar trabajando, y nosotros podemos estar activando la iglesia, y nosotros podemos estar haciendo la obra del Señor tal como Josías lo estaba haciendo, pero no conociendo su voluntad, no conociendo en su totalidad su voluntad. Y hay una gran diferencia entre hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios y en realidad estar haciendo la voluntad del Señor. Son cosas totalmente diferentes. Porque a pesar de todo lo que el rey Josías había hecho, limpiar a la nación de toda la idolatría, al conocer la palabra del Señor, se da cuenta que al Señor no se le sirve con buenas intenciones, ni con creer que lo que está bien o lo que está mal, sino Él quiere conocer más allá. Él entiende que el servir al Señor se sirve de acuerdo a como Dios dice que debe ser y no como Él cree que debe ser. No es como yo creo que esto está bien. No, él va más allá. Él quiere saber la opinión de Dios para que lo que realmente Dios dice, Él lo quiere hacer. Él no lo hace, no lo quiere seguir haciendo con voluntad humana, sino lo quiere seguir haciendo de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque nuestros pensamientos, el pensamiento humano está corrompido por el pecado. Entonces nosotros no podemos distinguir bien lo que es bueno o malo, porque nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que yo conozco del bien y lo del mal está en cierto modo corrompido. Sin embargo, Dios, que es un Dios santo, Él nos puede decir esto está bien, esto está mal, porque Él es un Dios santo. Es por eso que el creyente que es avivado, estudia la palabra, se interesa por conocer la voluntad de Dios. El creyente que es avivado escucha sermones. El creyente que es avivado y entiende la palabra va a los estudios porque tiene hambre de conocer la voluntad de Dios y conocer más de Él y estar en comunión con el Señor. El segundo punto que podemos ver, que el creyente avivado pone atención a la palabra de Dios. Y es interesante prestar atención al juicio que Dios emite aquí en este pasaje. Quizás muchos de aquel tiempo no sabían del libro de la ley, no habían escuchado el libro de la ley, no se habían interesado por el libro de la ley. Sin embargo, el Señor tiene un juicio y emite un juicio de destrucción sobre el pueblo por no tomar en cuenta los pensamientos de Dios. El pueblo de Judá estaba destinado a un juicio severo de parte de Dios por haber hecho lo malo a los ojos del Señor. Se apartaron de Él, en pos de dioses falsos, dando reconocimiento a estos dioses por cosas que estos dioses no podían hacer porque eran dioses falsos. Y dice el versículo 17, mi ira se ha encendido sobre este lugar. Sin embargo, Josías, al entender, al comprender la palabra de Dios, se humilla, rasga sus vestimentas en señal de un verdadero arrepentimiento. Lloró en presencia del Señor. El versículo 18 dice,
prestó atención a la palabra del Señor y su corazón se enterneció. Qué importante entonces para nosotros es prestar atención a la palabra del Señor. Por todo esto, dice el Señor, le dice a Josías por medio de esta profetisa Hulda, también yo te he prestado atención. Josías ya había hecho muchas cosas buenas, limpiando la nación de los ídolos, de los falsos dioses. Había empezado la reconstrucción del templo, pero no fue considerado por Dios por estas cosas, sino que el Señor lo toma en cuenta cuando Josías hace caso de la palabra de Dios. No es tomando en cuenta por todas las cosas buenas, Él no fue tomando en cuenta por sus acciones positivas, realizando destrucción de ídolos, botando los ídolos, limpiando la nación, sino que Él se enterneció su corazón y se humilló delante del Señor por tomar en cuenta su palabra. Y así como Josías, a nosotros no nos importa las cosas buenas que hagamos para el Señor. No importa todo el trabajo y esfuerzo que has hecho para agradar al Señor. Ni importa si le has quitado los ídolos de tu corazón y has quitado los falsos dioses. No importa si la iglesia hace muchas buenas obras. No importa si hace muchas obras sociales. No importa cuántos años lleva activando en la iglesia y trabajando en la iglesia. No importa si vienes el domingo o vienes todos los días a la iglesia. Lo verdaderamente importante es prestar atención a la palabra de Dios. Y eso implica humillarse, arrepentirse de corazón. Cuando tu corazón se enternece por la palabra de Dios y le prestas atención, es ahí cuando el Señor dice, yo también te he prestado atención. No es por las cosas buenas que hayas hecho, sino es cuando tu corazón se humilla y entiende la palabra y se enternece tu corazón. El Señor te dice, yo también te presto atención. Es ahí. Si Josías no se hubiera arrepentido, si Josías no hubiera entendido esta palabra, el juicio de Dios hubiera venido también sobre él. Finalmente el juicio, después más adelante en la historia sabemos que el juicio vino sobre Judá y fue llevado cautivo por los babilonios. Después que murió Josías, porque Josías no alcanzó a ver esa destrucción. El juicio del Señor se retardó porque Josías se había arrepentido. Y eso quiere decir también que el Señor en este tiempo sigue retardando su juicio, porque aún hay personas que vienen arrepentidas a sus pies y porque aún quedan muchos más que van a venir rendidos a los pies de Cristo. Familia de Cristo, preste atención a la palabra y vengamos arrepentidos al Señor, a los pies del Señor, y Él nos tomará en cuenta. Es así como llamamos la atención del Señor, no con todas las obras que podamos hacer. En síntesis, queridos hermanos, cuando el creyente es avivado, tiene hambre por la palabra de Dios, desea conocerle mejor, anhela conocer la voluntad de Dios, despierta con la palabra de Dios y presta atención a su palabra, su corazón se enternece y esto trae arrepentimiento, trae lamento por no hacer la voluntad de Dios. Y es así entonces que el Señor prestará atención a todo lo que nosotros hagamos. Termino citando el Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios y el espíritu quebrantado son el corazón contrito y humillado. A esto Dios no despreciará. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe a tener una respuesta a tu palabra, a prestar atención a tu palabra, a tener hambre por tu palabra para conocer tu voluntad y guiarnos de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.